Más que una radio, una amiga. Sí. Vuelan con la música palabras que brotan desde el alma y desde el corazón. Voces que se elevan junto al viento y que esperan ser oídas sin que rompan su color. Sintonía literaria, sintonía literaria. Tiempo, música, enseñanza, sinfonía de palabras, donde se escuche tu voz. Notas que regalan sus poesías, cuentos, prosas que deliran al ritmo de su canción. Sintonía literaria, sintonía literaria. Pinta el cielo de colores con la magia de escritores que regalan su pasión. Esas acuarelas en que cuelan los sentimientos que velan por siempre en el corazón. Esas acuarelas en que cuelan los sentimientos que velan por siempre en el corazón. Muy buenas tardes y estamos iniciando Sintonía Literaria acá por la 89.5 y hoy como invitado pero a conducir, no sé qué cosa está pasando acá, pero entré, vi luz y me dijeron entrar y entré, ingresé. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo están? Carmencita, ¿cómo estás? Yo hermosa como siempre. No, estoy bien, gracias a Dios, me sané, puedo llegar, pude venir, estoy feliz de estar acá. Así que estás curada. Bendiciones. Gracias. Y con ustedes, querido, ¿cómo no voy a estar curada? Bueno, también también tenemos acá la presencia del querido Pablo Mazuca, conductor del programa. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bueno, feliz primavera. Ya oficialmente primavera, ¿eh? Sí, venía demorada, ¿no? Pergamen, también está, sí, Rubén sí. Pergamen. La mesa está llena hoy, ¿eh? Sí, está no bárbaro, faltó nadie. Está bárbaro, está buenísimo esto. Y está el precioso de la biblioteca. Ahí, vamos por parte, bueno. Pasa gente por la... Sí. Y estamos viendo por la ventana que pasa gente. Se quisieron colar los pibes, vinieron todos los pibes para la radio, no sabía que querían entrar todos. Y también lo tenemos al inigualable, a la persona que uno va y recurre en su lugar de trabajo cuando no puede resolver cuestiones digitales. Otto, ¿cómo estás, Otto? Hola a todos, hola Rubén, hola Carmen, hola Eduardo, hola Pablo, hola a todos los oyentes. Bueno, sí, otra vez acá haciendo mi aporte con mi columna literaria, justamente, de sugerir un libro justamente para la lectura y bueno, agradecido de participar nuevamente del programa. Bueno, bien. Así que tenemos la mesa completa y vamos arrancando ya el programa de una. ¿Mandar un saludo? Sí, los que quieran. Pero si estoy acá, Carmen. No, Estoy acá. le voy a mandar un saludo a mi conductor cuando no tengo a nadie que me traiga, Pantera. Bien, Pantera, ahí te mandamos un saludo, Pantera. Por favor, es excelente. No sabía. Me trae en su remis. ¿Es recomendable, Pantera? Es recomendable, ahora te voy a dar el teléfono. Lo que pasa es que con ese apodo, ¿viste? Hay que aclarar, con ese apodo. No, pero es una pantera dulce y suave. No. Vegetariana. Es muy buena persona. Y también voy a saludar a mi compañero de lectura, Albertito Cadaval. Cadaval hace mucho que no viene, ¿eh? Sí, Albertito. ya lo tenemos que tener acá. Les cuento que está escribiendo y yo le estoy pasando para hacer un libro. Qué grande. Sí, Al es final espectacular. se contagió de la madre. Se contagió de la madre. Se contagió de la madre. Bueno, chicos,
Bien, bien, bien. Así que un poquito informe, saluda a Pantera, saluda a Albertito, que está escribiendo y creo que pronto lo vamos a tener, como dijeron ustedes, compartiendo acá en Sintonía Literaria. Y hay otro señor sí. que quiero invitar, que es el escritor que está a cargo de la SADE de Mercedes, el señor Luis Acuña. Sí, lo conozco. ¿Lo Ha conoces? venido el primer programa lo Sí. contó Sí. Acuña. Bueno, tenemos que traerlo porque es bien bien de pueblo. Sí, Vamos sí, todavía sí, con sí. su gorrita ahí Sí, paradita. vino acá, ¿no? Vino la primera vez. Y tiene unos libros excelentes. Se armó el cotorreo afuera. Claro. Dale, profe. Bien, entonces Acuña, bueno, hay que leer. Yo creo que lo que está pasando, no sé si comparto y tiro a la mesa, ¿no? ¿Nos leemos entre nosotros? Sí, ¿Nos yo- estamos leyendo? Sí. Yo leo. Yo leo, y más te digo, yo leo las hojas que termino de leer, las rompo y las tiro para hacer, cada vez queda más chiquitito, y ya cuando no quede, ya leí el libro, ¿viste? Es una guía que tengo, ¿viste? Boto, ¿qué decís? Vos que estás en la biblioteca y ves circular gente. Y bueno, pero a ver, convengamos que yo tengo todas sus obras de cada uno de ustedes, claro. así que no los he leído a todos, pero algunas de sus obras he leído. Así que bueno, las cuales me parecen, cada una tiene su atractivo particular y singular. Bueno, Así que bueno, eso es importante. Eso es importante. Son géneros diversos, géneros distintos, muy apreciables de por sí, entonces eso es algo destacable justamente, porque como vuelvo a decir, en la biblioteca municipal tenemos todo lo que es el sector de autores locales, que los contiene obviamente a ustedes, en los cuales todos los vecinos pueden acercarse y pueden buscar sus obras para conocerlos. Perfecto, buena información, ¿no? Buena información. ¿Vos, Pablo, qué decís sobre esto? Bueno, que sí, siempre invitamos a todos a acercarse a la No, biblioteca la municipal. pregunta es si nos leemos entre nosotros. No te yo escapes. yo he leído acá Sí, sí. el libro de Pergament, la caja de la naranja, he tenido el honor de escribir la nota de contratapa, Claro. he leído tu libro Otros Cortes, Sí. que lo hemos presentado acá, Sí. fuiste entrevistado exclusivo, y bueno, los libros de Carmencita también. Sí, me ha hecho y me ha hecho correcciones y me ha hecho No, una sugerencias. Bueno, Sí, sugerencias. siempre son sugerencias, Siempre ¿viste? con una sonrisa. Y sí. Sí, olvídate. Es un poco eso, ¿no? Pues estábamos hablando con Rubén afuera sobre un montón de cosas, anécdotas de él muy graciosas, pero fundamentalmente también de literatura. Y Rubén decía que corregía la vieja usanza, pegando, cortando y pegando papelitos, ¿no? Sí. Cuando nosotros ya esas cosas no las hacemos, simplificamos con la computadora. Con la computadora, sí. Pero bueno, digo, son técnicas. Claro. Un día voy a traer un papel para que lo vean por radio, ¿viste? Sí. Y que ahora nos podemos ver por radio. Sí, ahora sí. Claro, Ahora sí. Y bueno. Bueno, un poquito esto, como para ir ya adentrando, ¿no? Otto, vos tenías tu columna habitual, alguna. Sí, mi aporte, justamente como yo había mencionado, es sugerir un autor y obras justamente de ese autor o esa autora, justamente ese escritor o esa escritora. En este caso, como había dicho la vez pasada, vamos a tratar a una famosa poetisa o poeta chilena, muy conocida, destacablemente conocida y nombrada, que es Gabriela Mistral. Vamos a hablar un poquito de la biografía de ella, vamos a nombrar algunas de sus obras más conocidas o célebres que justamente se pueden conseguir en la biblioteca municipal. Bueno, destacando la biografía de ella, vamos a decir que Gabriela Mistral en realidad es un seudónimo. El nombre real de ella es Lucila Godoy Alcayaga. Bueno, fue una poetisa, como dijimos, diplomática, maestra y pedagoga chilena, que nació en Vicuña, justamente en el año 1889. Bueno, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1945, siendo la primera latinoamericana en recibirlo, y el Premio Nacional de Literatura en Chile en el año 1951. Es muy reconocida por su labor en la reforma educativa de México y por sus obras poéticas que
las vamos a mencionar y después las desarrollaremos un poquito más adelante, que son Desolación, Tala y Lagar. Volviendo a sus primeros años, ella nació el 7 de abril de 1889, como dijimos anteriormente, en Vicuña, Chile, en el seno de una familia de modestos recursos. Adoptó el seudónimo de Gabriela Mistral en honor justamente a dos escritores, a dos poetas favoritos de ella, que fueron Gabriel D'Annunzio y Frédéric Mistral. Su vocación pedagógica desde joven se dedicó a la enseñanza, primero como profesora ayudante y luego obteniendo su título para ejercer como maestra de Estado. Obras tempranas, sus primeros escritos aparecieron en diarios locales y en 1914 ganó el Premio Nacional de Poesía con sus Sonetos de la Muerte, o que es un poemario que la dio a conocer a ella. ¿Qué podemos mencionar también de ella? Bueno, hizo carreras y viajes, aportó a la reforma educativa, como habíamos mencionado anteriormente, en México. En la década de 1920 colaboró con el gobierno mexicano en la reforma educativa, implementando innovadoras escuelas al aire libre. Fue diplomática y cónsul. A partir de la década de 1920 desarrolló una vida itinerante como diplomática, ejerciendo como cónsul de Chile en Nueva York y otras ciudades, además de representar a su país en diversos organismos internacionales. Y fue docente del extranjero, impartió clases de literatura española en las universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Columbia, de Vassar College y de Medieval College. Como reconocimientos, como habíamos dicho anteriormente, recibió el Premio Nobel en el año 1945, el Premio Nacional de Literatura en Chile en el año 1951, y entre otros honores recibió el doctorado honoris causa de diversas universidades y fue reconocida por su importante contribución a la literatura y a la educación pública. El legado que dejó justamente Gabriela Mistral fueron sus obras poéticas, que vamos a mencionar y desarrollar ahora en breve, que son Desolación del año 1922, Tala del año 1938 y Lagar. Ella falleció el 10 de enero de 1957 en un hospital de Nueva York y sus restos fueron repatriados a Chile, donde se convirtió en una figura emblemática de la cultura y literatura universal. Bien. Qué bueno, Con respecto a sus obras, como dijimos antes, tenemos Desolación, que justamente fue publicado en el año 1922. El tema central de esta obra es un poemario, porque bien que se trata de el dolor, la frustración, la pérdida del amor y la maternidad y el anhelo de la muerte. También refleja la experiencia como maestra rural y la belleza del paisaje chileno. El contexto del mismo habla de que fue editado por iniciativa del Instituto de las Españas y marcó el inicio de su reconocimiento internacional. Poemas destacados que incluyen justamente son los Sonetos de la Muerte, que escribiera tras el suicidio de su ex prometido Romelio Ureta. El tema es un poemario de profundo lirismo y dolor existencial. Los temas principales son la muerte y el duelo, como decimos, la martiridad frustrada y el deseo de un hijo, expresado en poemas destacados de un anhelo profundo. El amor y el desamor, con una pasión que a menudo se desenvuelve dolorosa y atormentada. Entre otras obras tenemos después, en el año 1924 se escribió Ternura, que es una colección de poemas y rondas infantiles con una faceta más didáctica y delicada. El tema justamente de esta obra es un cambio con respecto a lo que es Desolación. Esta obra, destinada a la infancia, explora temas más amables y pedagógicos, la infancia y la maternidad idealizada, el contraste con la frustración de su obra anterior, o sea, se contrapone a lo que fue justamente Desolación, la didáctica y el juego con rondas y poemas que buscan enseñar de manera lúdica y que también incluye un poema muy conocido que se llama Dulzura. El vínculo con la naturaleza y los cuentos clásicos, reinterpretando historias como la de Caperucita Roja y Blancanieves. Una de las características que tiene esta obra es que Mistral buscaba crear una nueva poesía escolar que fuera tan dedicada y profunda como la poesía para adultos, pero adaptada al alma infantil. En el año 1938 escribió Tala, un libro más maduro y experimental, con una poesía más simbólica. El tema de es un libro de madurez que profundiza en la identidad latinoamericana y el misticismo,
habla del americanismo justamente, explora el paisaje, la cultura y las raíces indígenas de América Latina. La solidaridad, los fondos recaudados en la venta de esta obra fueron destinados a los niños huérfanos de la Guerra Civil Española, que lo que sobrellevaba la dimensión humanista de la poeta. Hablaba también del misticismo, o sea, la poesía se vuelve más simbólica y experimental, con un lenguaje que refleja una profunda religiosidad y una conexión cósmica. Y por último tenemos Lagar, del año 1954, su penúltimo libro, en el que aprecia un tono más oscuro, más reflexivo, con temas de la muerte y el miedo. El tema a destacar justamente de este poemario es más oscuro y más reflexivo, como habíamos dicho, con un tono más doloroso. Habla de la muerte, la obra marca la muerte de su sobrino en la Segunda Guerra Mundial, lo que añade una capa de dolor y pesimismo. La reflexión sobre el arte, Mistral reflexiona sobre su propio proceso creativo y la relación entre su vida y su poesía. La espiritualidad, la búsqueda de trascendencia sigue presente, pero con una melancolía que impregna los versos. Y después ella tuvo una obra post-mortem o póstuma, que fue Poesía de Chile en el año 1967. Que se publicó tras su muerte. Esta obra trata sobre un vasto poemario en el que una mujer muerta acompañada de un niño indígena y un huemul recorre Chile desde el norte hasta el sur. El diálogo y el viaje, o sea, el libro articula cómo el diálogo entre los personajes en el que se van descubriendo los paisajes, la flora y la fauna del país. La naturaleza y la identidad. A través de este viaje, Mistral se reencuentra con la esencia de Chile, reflejando su profunda conexión con la naturaleza y las culturas originarias. Y el legado y memoria que deja esta obra es una obra que representa la reconciliación de la poeta con su país natal y una reflexión sobre su memoria. Esas son todas las obras más destacables de Gabriela Mistral. Un resumen muy acotado sobre la vida de una poetisa, digamos, con el peso que tiene Gabriela Mistral, ¿no? Con el peso social, con el peso humanístico, con el peso que ella inspiraba a nivel también feminismo. Fue una de las escritoras feministas más importantes de la cultura latinoamericana. Otto, ¿y cuántas obras se encuentran ahí? Dentro de la biblioteca del Museo Municipal. Dentro de la biblioteca municipal podemos encontrar las mencionadas anteriormente, justamente Desolación, Tala, Lagar, Ternura, todas esas obras las tenemos en la biblioteca municipal. Bueno, muy linda muy recomendación bueno. Y se recomienda, ¿no, claro. Rubén? Sí. De ir, recorrer la biblioteca. Sí, los muchachos jovencitos o la gente mayor tiene que ir a la biblioteca. ¿Circula mucha gente? Circula, ahora se busca más que los jóvenes vuelvan al contacto con el libro. Lo habíamos hablado también en el programa anterior que vine, que se busca que la biblioteca municipal tenga más interacción con los jóvenes, que los jóvenes tengan el contacto de nuevo con el papel, con el libro, elogiar el libro, el sentir lo que es ese trabajo con el material. Porque el libro es un gran amigo. Es un amigo de la soledad, es un amigo de la compañía, es un amigo de las horas que vos no tenés nada que hacer y decís, voy a agarrar este libro, y cualquiera que sea, te llena el alma. Por favor, tengan un amigo en el libro, agárrenlo, lean y vayan a la biblioteca, que encima está el churro del bibliotecario y es gratis. Todavía es gratis, ¿viste? Todavía no se cobra. Porque son espacios todavía que son de acceso gratuito, así que pueden venir, se hacen socios, se prestan los libros por 15 días para llevarlos a su domicilio, tienen espacio también de la sala de lectura o cualquier espacio que puedan usar a sí mismo de lo que es el museo y la biblioteca en sí. Así perfecto. Que bueno, gente, ¿qué les parece si vamos a un bloquecito musical? Dale. Si hay por ahí un temita preparado, ahí está, listo. Vamos al bloquecito musical. Ahí está. Vamos todavía.
Volvemos con más sintonía literaria después de ese bloquecito musical. Se trabó la lengua, ¿no? No, está bien, está perfecto. Bueno, presentalo al invitado, bueno, Rubén. Está bien, hoy está acá Daniel López, un escritor de la zona, que estaba propuesto hace rato, pero que él lo sabía. Pero ahora lo tenemos con nosotros, así que buenas tardes, López. Bueno, buenas tardes a la mesa. Buenas tardes. A la mesa, no, a los integrantes. Buenas tardes al habla, operador que está también trabajando. A la mesa y miraba a la mesa. Sí. Bueno, hoy estoy, ya escuchan, con la garganta bastante tomada, pero ya en vía de mejora. Va a llevar unos días. Sí, lleva bueno, su tiempo, no sé. Así que hoy no puedo leer. No importa, pero podés hablar algo. No, sí, hablar sí. Bueno, queremos saber un poco de la trayectoria tuya, cómo empezaste a escribir. Bueno, que, viste, eso es importante para los que escuchan, para nosotros también. A escribir, yo creo que uno empieza a escribir el que tiene la faceta de expresar, porque la escritura es una expresión, básicamente, ¿no? Nace como una necesidad interior, como la necesidad de decir. Después uno va encontrando que tiene cierta afinidad para otras cosas, y ya de grande a mí se me despertó el bicho, digamos, de ir por la ficción, porque yo nunca había escrito ficción. La primera vez que yo empecé a incursionar en la ficción fue como alrededor de mis 60 años, antes de mis 60 años, que yo siempre lo cuento, que yo quería escribir un libro con cosas mías, que son una parte cierta, otras ficcionadas, y regalárselo a mis amigos en mi cumpleaños 60. Y entonces ahí empecé, digamos, a escribir ficción. Pero hasta ahí yo todavía había escrito libros, porque yo escribí libros técnicos que los editó una editorial. Yo soy técnico electrónico y escribí libros que fueron editados y cobré derechos de autor. Sé lo que es trabajar con una editorial. Edité 2 libros con ellos y hubiera seguido si bueno, yo no hubiera tenido en ese entonces tantos problemas personales. Y en general uno cree que cuando uno edita un libro se hace millonario, ¿no? No, eso no, directamente no. No, en general el que se puede llegar a ser millonario es el editor. Directamente sí. Sí. A vos te pagan el 10% de la tapa del libro, digamos, ¿no? De lo que es el precio de tapa, el 10% es tuyo. Daniel, un poco bien, nosotros que por ahí nos conocemos por fuera, ¿no? Hemos circulado diferentes ámbitos. Me gustaría que cuente a la gente el detalle de Colibrí, que me impresionó a mí, ¿no? Sí, porque fue como una cosa rara, digamos, ¿no? Colibrí, valga, digamos, la aclaración, es el libro que está hablando Daniel, claro. Y que como lo fabrica, porque lo fabrica el libro, como souvenir para su cumpleaños número 60, ¿no? Bueno, vos después te regalé uno de esos libros. Sí, lo tengo. ¿Lo tenés? Lo tengo. Sí. ¿Y ahora qué edad tenés? Ahora tengo 66. Lástima, bien, no me diga ningún libro. No, porque fue esto, ¿no? Yo hice el libro, escribí el libro que iba, no, ¿sabes qué? Los veo ahí porque me tapa esto. Iba a la mañana a las cafeterías. A mí me gusta mucho ir a tomar café a las cafeterías. Eso es bárbaro. Y hoy está lindo eso de que hay, ponele en Moreno, hay un montón de cafeterías y hay estaciones de servicio. Entonces me quedaban en línea cuando yo iba a trabajar, iba antes, llevaba a mi hijo a la escuela y después tenía ahí como 1 hora y pico mía, ¿viste? Claro, y me sentaba en la estación de servicio y eso es un placer, un viaje. Te compras un café y te sentás con una lapicera y un cuaderno y es un viaje. Es algo que y ahí fue cuando yo empecé a escribir, digamos, este libro en Colibrí, que son entradas, digamos, cosas que yo pensaba con respecto a algo que me había pasado, lo que sea, y entonces relatos. Sí, pequeños relatos de ponerle 2 páginas, dos páginas y pico. Está bueno. Y con eso conformé el libro que era el que yo iba a regalar a mis amigos en el cumpleaños. Y el título del colibrí surge porque yo había escuchado por ese entonces una anécdota de un colibrí que en medio de un incendio en la mitad de la selva
creo que la deben haber escuchado porque es muy famosa. Hay un incendio en la selva y él va hasta el río y con el piquito agarra una gotita de agua, ¡pac! Y viaja y la tira arriba y vuelve. Bueno. Entonces un animal en un momento lo ve y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que es una estupidez? Es una taradez lo que estás haciendo. El colibrí le dice, no importa, yo por lo menos estoy haciendo mi parte. Muy bueno. ¿Entienden? Bueno. Entonces cada uno, miren, aprendan, cada uno tiene que hacer su parte Sí, es así. para tener una Argentina maravillosa, que no la estamos haciendo. Gracias por lo que dijiste, es maravilloso. Está O sea, buenísimo. yo cuando la escuché, esa anécdota, a mí me impactó mucho porque digo, es eso, ¿no? Cada uno desde donde puede y de donde está, con lo que tiene. La tarea es hacer su parte. Claro. Mejor, peor, como puedas, pero hacer tu parte. Claro. Bueno, a esto me hace acordar, y estoy obligado a decirlo, y a agradecerte, que has hecho una gran parte por nuestra filial General Rodríguez de SADE. Gracias. Porque Claro. Daniel López es uno de los primeros socios, Exacto. cofundador Claro. de SADE. Claro, claro. Sí, yo estoy en la SADE desde la primera reunión, de la reunión. Claro. Bueno, así fue entonces, y después cuando ya tuve conformado, digamos, los textos del colibrí, en el cuaderno, porque yo escribo en cuaderno, inicialmente yo escribo en cuaderno al día de hoy, Yo también. y después voy a la computadora ya como un hecho, digamos, manejo muy bien la computadora, pero a mí la computadora me frena la idea. A otros no les pasa. No, pero Yo es no- que es una relación No, yo no voy a la personal computadora. con el Yo cuaderno. toda mano, pego, corto, como tengo ¿Vos la tú la tijera, hacías una escribir goma. con la Sí, computadora? sí, me inspiro detrás de la computadora. Ah, mirá vos. Yo no puedo. Hace muchos años encontré esa técnica y no puedo escribir de otra manera. Yo también escribía en el tren, Sí. cuentos que por ahí quedaron guardados, archivados, y algunos que publiqué, ¿no? Los empecé escribiendo en el tren, historias en el tren. Pero después hoy escribo en computadora. Ah, mira. Hubo un cuento que lo había perdido, y está en el primer libro, que pensé que encontré el texto y la verdad que sentí que había encontrado el tesoro que buscaba, ¿no? Y después ni lo toqué al texto, lo fui sacando de nuevo, Claro. y fui repensando la idea, ¿no? Sí, sí. Tenía el final, tenía todo el cuento armado, entonces lo repensé a la idea. Pero un poco eso, ¿no? Volviendo a lo tuyo, lo que me habías contado de cómo editaste ese libro. Ah, bueno, la tarea manual, digamos, de hacerlo. Sí. Sí, bueno, después yo empecé a documentarme de cómo armar el libro y entonces, bueno, fui a una Editorial. no, Ah. fui a una fotocopiadora, Ah. me compré unas resmas, pues yo quería que fuera con la hoja ahuesada. Ahuesada se llama, ahuesado. ¿Qué es Sí, ahuesado? es el color, El sí, color marfil. eso, Ah. el color de la hoja que no sea blanco. Claro. Sino que es como un tono como amarillento, pongamos, ¿no? Así. A ver, Sí, sí. esto es ahuesado, ¿ves? Claro. Que no es blanco, no es el blanco, no es el blanco de la resma. ¿Eh? Esto se refiere a nuestra antología. Claro, sí. Ahí está. No, dije esto con desprecio, No, porque lo veo así, el brillo No, está bien, no lo está leí, bien. no leí qué era. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a armar los libros yo, a hacerlos yo, digamos, a cortar las hojas. mirá vos. Me compré una cizalla, que es el aparato que Sí, sirve sí, para sí, cortar sí, hojas. sí. Me compré un pegamento, que es un pegamento especial, porque no es el pegamento, no es rígido, digamos. Es como un pegamento que una vez seco queda como flexible. Bueno, pero tu título te habilitó Sí. para hacer eso. Qué maravilla, ¿no? Sí, yo soy básicamente artesano de chico y ahora estoy volviendo a esa etapa. Ah, está buenísimo. De chico, Muy bueno. sí, muy de chico bueno. hacía artesanía y entonces es como que retomé eso, ¿no? Todo está guardado dentro nuestro y un día vuelve. Sí, todo Claro. vuelve. Sí, todo vuelve. Un poco eso, ¿no, Daniel? Y siendo, digo, el libro, pues cuando me contaste esa historia a mí me impresionó, ¿no? Porque era sí. el hecho de cuánto hacía las tandas, de 10 o de 5. Si no, de 4. De 4. Porque vos tenés que prensarlo Sí. y yo tenía 2 maderas, una para abajo, una para arriba, y después con unas manitos, le daba manitos por todos lados para que se pegue perfectamente, ¿viste? Claro. Y lo cortaba el lomito. ¿Me permitís esto un poquito? Ustedes no ven, pero yo lo voy a graficar y para ustedes que están en la mesa. Puestas las hojas en el lomo y donde iba a pegar,
le hacía unos cortes, concretamente 6, con una sierrita, y le ponía un hilo, ese tipo chanchero de barrilete, le ponía un hilo ahí, tic, 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 en cada una de las canaletas, y luego le pasaba el pegamento de vuelta. Así que era pegado y cosido. Sí, digamos que era un formato de cosido. Sí. Exactamente, como los libros. Claro, cosido. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, y entonces fui haciendo, y hacía de A4 porque tenía una cantidad limitada de manitos y de maderas de arriba y abajo. Claro. ¿Entendés? Y entonces iba haciendo A4, al otro día hacía otros 4 y así. Entonces me había hecho un plan para que me diera el tiempo, de la ventana temporal hasta el cumpleaños. Bueno, esa fue. Buenísimo. Y yo digo, lo que estás hablando, y si alguien lo escucha, lo puede hacer también, porque es importante. Hay gente que no. Yo creo porque más en momentos donde por ahí no tenés plata para editarte, pero no era mi caso. Yo en ese momento por ahí podía editarme, pero yo ya me había editado, sabía lo que era trabajar con una editorial. Digo, porque a veces uno cuando empieza a escribir tiene ese rulo, ¿viste? Como esa, ay, me gustaría que una editorial me llame, qué sé yo. Bueno, yo ese paso ya lo tenía cumplido. Y la verdad que para mí no fue un paso lindo porque trabajar con una editorial no está bueno, vos sos empleado, digamos, ¿no? Claro. Sí. Disculpen que diga esto. No, siento esto, ¿no? Sos un empleado. Si bien vos sos el autor y la editorial te va a consultar todo el tiempo y sos el autor y llegás y te sirven un café y todo eso está muy armado y te sentís el autor de no sé qué, en el fondo, vos sos un empleado de ellos. Sí. ¿Se entiende? A mí me pasó. El editor es un tololo, por no decir una palabrota acá en la radio, que no sirve para nada y no te hace las cosas que vos querés. Y tarda como 10 años en entregarte. Yo te digo el caso de las editoriales que son editoriales de negocios, digamos. Sí, ellos saben muy bien qué es lo que quieren, saben muy bien qué es lo que se va a vender, porque en realidad lo que vos escribís es un producto. Claro. Y la editorial es una industria. 100%. A mí no hay que romantizar eso. Yo me edité Margarita, el libro mío, y se lo di a un distribuidor. Hasta que me pagó una parte. Yo no vaya nada a la plata. Claro, está bueno que lo digas, ¿ves? Sí, y la última vez que me pagó, era nada. Me dice, no, lo que pasa es que no se vendió y macana, ¿viste? Y la última vez no fui a buscar más nada. Es que vos no podés saber lo que venden. ¿Cómo podés comprobar? ¿Cómo podés comprobar lo que venden? Y después con el tiempo, en un libro que me hizo la distribución Chacho Álvarez, pero él no sé, o sea, lo hizo, pero nada más me ayudó. Sí. Yo trabajaba en la revista de él y tampoco me devolvieron, o sea, también perdí un montón de libros que después salió a la venta, no sé quién los vendía. El libro mío, digo, ¿cómo puede ser? Alguien se quedó con unos libros. Bueno, el que se dio cuenta de eso fue Cassiari, porque viste que Cassiari, como es de Mercedes, que Mercedes es grande pero es pequeño, claro, y se conocen todos ahí, los viejos, él empezó a detectar, compré tu libro, ¿dónde lo compraste? En tal librería, en tal otra. Y cuando él iba, porque a vos te dan una liquidación, todos los meses te dan la liquidación, o cada 3 meses, ponele, una liquidación de lo que venden. Y él iba, y ¿cómo no tengo libro vendido en Mercedes? Y desde ahí se dio cuenta que lo estaban caminando. Pero bueno, ese es un hecho, digo, el que escribe. Igual esto es una cosa que no tiene nada que ver con escribir. El hecho de escribir va por otro lado, y yo creo que es como una necesidad interna. Y después me vino la necesidad de aprender ya un poco más documentado, digamos, voy a hacer un taller, yo nunca hice nada, era 100% autodidacta, como lo soy en muchas otras cosas de mi vida. Y entonces hice un taller que lo empezamos con Tula, que fue un taller delicioso, que lo empezamos con Graciela. Campo. Y después siguió el genial, el señor nuestro líder, Hernán D'Ambrosio, y eso fue muy productivo porque ahí la verdad que todos crecimos de una manera astronómica. Fue un taller espectacular. Yo después seguí bastante tiempo y yo después me abrí. Cuando haya un taller así, avísenme. Ahora él tiene el taller. Ahora Daniel tiene su taller propio. No, todavía no. Pero podría ser. La que va a ser un taller, ahí en donde vos, ¿cómo se llama? En la esquina esa donde está el Partido Peronista, ¿cómo? Sí, Ricardo Carpani. Sí, Paula Gómez. No es joda, es mucho laburo hacer un taller,
Sí, preparar el año directamente. Tremendo. Y es como dar clases, chicos, en una secundaria o en la primaria de los Es exactamente eso. Claro, tenés que preparar todo el temario, todo. ¿Cuándo empezarías el taller? No, si yo no, él dijo. Era un chiste. No, él le sugiere para que lo haga. No, estoy con otras cosas. Yo estoy ya como un poco corrido, incluso de la ficción también, que por eso medio que salí del taller, porque yo ya no estoy. Sí, por ahí escribo algo de ficción si un día se me presenta. Ahora presenté un cuento a un concurso de La Falda, porque me mandan el mail, viste, todos los años, y bueno, entonces presenté un cuento, pero es como que no estoy muy abocado. Estoy ya hace unos años en un proceso interior, de búsqueda interior, digamos, de una mirada interior, de consolidarme. Viste cuando te empiezan a surgir preguntas existenciales. Sí. No sé si les ha pasado, pero bueno, te empiezan a surgir preguntas existenciales, y en esa búsqueda yo fui aprendiendo un montón de cosas, y entonces en mis escritos estoy empezando a volcarlas, pero más que para enseñarle a nadie, sino para yo recorrer y afirmar está buenísimo, y buscar. ¿Cómo es ese proceso, Daniel? Digo, porque... vos lo sabés bien porque vos sos psicólogo, así que... Lo que venimos del palo de la escritura, ¿no? Sí. Y de pronto... vos escribís para un público. Sí. Como cuando tocas un instrumento y presentás tu música, presentás tu arte para un otro. Y esto es un proceso al revés, más interior. Y escribir. Yo te lo contesto. ¿Estás escribiendo para un público? Yo te lo contesto. Yo te lo contesto. Dale. Que me pasa también cuando escribo. Yo te cuento desde mí, ¿no? Sí, seguro. Desde mí. El proceso es así, desde mí. Yo cuando escribo imagino una persona concreta. Tula. Perfecto. Te lo cuento a vos, Tula. ¿Se entiende? Claro, y me pongo a escribir y te estoy contando a vos, Tula. Exactamente. Ya te imagino, sé cómo sos, sé cómo esto escucha, ¿entendés? Sé las cosas que te interesan, y te lo cuento a vos, como si fuera una charla de café de amigo. Claro. Te lo cuento a vos. Y mi escritura se basa de esa manera. Con un público objetivo que es una persona. Claro. ¿Se entiende? Sí, aunque sea ficción. Sí, aunque sea ficción. Exacto. Yo a mí me pasa lo mismo. El tono del relato, el formato, las palabras que voy a usar, las expresiones. Si bien yo escribo con mi tono narrativo, como todos lo hacemos, todos tenemos un tono narrativo, y cada vez que escribimos lo hacemos de nuestro tono narrativo. Cuando yo imagino el público objetivo es una sola persona, aunque te parezca mentira. Mirá vos. Es mi proceso. Está muy bien. Pero es que cada uno de nosotros, chicos, escribe a su manera. Sí, claro, hay un proceso para cada persona. A mí me pasó... Todo lo mío son cosas que sucedieron en mi familia. Y me escribo a mí misma para ver qué es lo que hago. Lo que el otro opine me tiene sin cuidado, porque eso lo viví yo. Lo viví yo, entonces quiero decírselo a él. ¿Y por qué no se lo voy a decir de la forma expresiva que tengo? Los relatos y demás. A mí me pasó con la novela que escribí, que al pasarla en limpio, había 2 médicos. Y en el barrio mío, el padre de mi amigo era médico. Claro. Digo, pero yo no tengo que poner el nombre de este inventado, voy a poner, que yo lo conocía al médico. Entonces lo llamé, que el sobrenombre que le tenemos en el barrio, Balfón. Che, Balfón, mira, me pasa esto. Escribí una novela y hay 2 doctores y yo quiero poner a tu viejo. No te puedo creer, ¿en serio vas a poner? Sí, pero necesito otro más. Mi tío que era médico también. Bueno, entonces seguí, ¿viste? Pero el nombre de la mujer tenía que poner. Cuando llega un momento digo, uy, que ahora lo tengo que llamar, no, para decirle cómo se llama la madre, la puta que lo llamo, le digo, escúchame, necesito el nombre de tu mamá también, y el nombre de la madre de tu tío, pero mándamela, por favor, uy, no, es mío. No es mío, yo me había apagado, porque después no, pensé que era el mío. Bueno, le digo, mándame, se volvió loco, dice, mándamelo, que le digo a mis hermanos. Bueno, te mandó los nombres de todos. Sí, bueno, que haber puesto en otro ya lado. está, no importa. Bueno, qué sé yo, sí es así, cada uno tiene su manera. Y después con respecto a la percepción, todos tenemos una
una ventana por la que percibimos, digo, los ojos, nuestros sentidos, ¿no? Claro. Que no son solo 5, sino todos los sentidos, la percepción, tanta cosa que el ser humano tiene como La antena, piel. todo, la piel, las humanidades, todo se percibe de una manera, y cada uno tiene una percepción del mundo y de las cosas, y se arma un mapa que es tuyo y que no necesariamente va a ser igual que el mío. Es más, generalmente es distinto que el mío. Sí, sí. ¿Viste? Y entonces digo, cuando uno escribe, siempre hay que respetar que lo hace desde ese lugar. Claro. Por eso mi mapa no es mejor que el tuyo, ni mejor que el No, tuyo, no. ni nada. Es Es personal. mi mapa. Y tratamos de congeniar los mapas para no llevarnos puestos, pero nada más que eso. Digo. No, está bueno, está muy bueno. Sí. No, eso es una La cosa- Argentina soleada, para mí una obra que leí y la verdad que me pegué ese viaje, como dirían los pibes, ¿no? El viaje que hiciste. Y explicar un poco en qué consiste ese libro para quien no lo leyó. Claro, ese es el segundo libro de ficción. Ese sí lo edité con una editorial. Mía la pagué yo, la edición. Y el libro es esto: es un viaje, una persona que emprende un viaje, que soy yo la persona que emprende un viaje, a La Quiaca. O sea, desde Buenos Aires a La Quiaca, ¿no? Es un viaje ficcionado. Yo fui muchas veces, pero ese viaje concretamente es un viaje que está armado sobre la ficción. Yo lo hice recordando cosas que me habían pasado, cosas del camino. Y la idea es esta. Es un viaje donde yo voy narrando con una persona que va al lado, que es el lector. Yo lo invito a subirse al lector y voy narrando en el camino y vamos hablando las cosas como uno puede ir hablando con un otro en el viaje, ¿no es cierto? Cosas que se te pasan por la cabeza, y entonces a mí me empiezan a florecer un montón de cosas que son despertadas por lo que veo afuera, Claro. y también por momentos que vos viajás con tu mente y empezás a reflexionar sobre cosas tuyas, cosas que te pasaron, experiencias. El viaje va narrando eso. Y como es un viaje largo de acá a La Quiaca, pues son 1600 kilómetros, el viaje tiene 10 paradas. Y en cada una de las paradas a dormir, yo invito a mi compañero a leerle un cuento. Entonces, tiene 10 cuentos. ¿Se entiende? El libro es el viaje y 10 cuentos. Y los 10 cuentos son eclécticos, digamos, no hay una línea para los cuentos. Hay cuentos de una cosa, cuentos Claro, de sí, otra, sí. completamente distintos. Bueno, ese es el... Está muy bueno. Sí. Está muy bueno. ¿Cuántos libros editaste o tenés? Como editar, concretamente edité 4. Ah. 2 fueron técnicos. Después no quise seguir con la idea. La editorial quería que yo siguiera porque fue una idea muy vendida. Y después, de hecho, pusieron otro escritor para hacerlo, otro escritor técnico, con esa idea. Era una recopilación. Lo cuento no porque tenga valor, No, pero me sino interesa, me simplemente. interesa. Es tu vida. Sí, Claro. digo no porque tenga valor literario, porque era técnico, No ¿no? importa, pero es un valor. Pero yo había hecho, yo siempre fui muy metódico, y en mi trabajo de reparación de televisores, yo lo que hacía era anotaba para cada aparato qué es lo que había hecho y cómo había hecho para encontrar la falla. No solamente qué tenía, sino el cómo había encontrado, la ruta. Yo medía acá, no tenía esto, medía al otro lado, qué sé yo, y después... Claro. Y, Bien técnico. y una conclusión. Sí, pero para el técnico eso es valiosísimo. Y sí. ¿Por qué? Porque por ahí el repuesto que está mal no es pero es el de al lado, pero la ruta que vos hiciste le sirve a la otra persona. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es el perfecto. procedimiento, manual de procedimiento. Era eso, manual de procedimiento. Y entonces yo escribo ese libro basado en esas fichas que tenía de todos esos televisores. Yo tenía esa idea, yo daba clases en ese entonces de electrónica, y se me dio la idea, y entonces empecé a trabajar con otro hombre que ese hombre sí escribía poesía, sí. Y como yo no tenía escritura, yo le dije, mire, un hombre más grande que yo, que era alumno mío, le dije, vamos a escribir un libro. Yo tengo la idea del libro, pero yo no tengo pulso de escritura. Y entonces con él empezamos a escribir el libro. Qué bueno. Y una vez que el libro estuvo todo escrito, yo me puse el saco y corbata y me fui a buscar editorial. Y fui a la primera, que era la más grande de todas, y fui y toqué el timbre, me recibieron ahí abajo. Tengo un libro escrito. Ah, bueno, acá está. Bueno, déjelo, listo. Chao, buenas noches. No existís, sos nadie.
como la puerta a la radio, ¿viste? Sí, sí. Al mes y pico, 2 meses me llaman por teléfono, vamos a editar el libro. Y ahí vos vas, Qué y ahí emoción. ya sos el autor. Sí, Claro. sí, todos sabemos lo que es editar porque ustedes han editado. Sí. Y es una editorial, esa editorial existe todavía. Sí, sí existe, se llama Hasa, es una editorial ASA, bueno, hispanoamericana. Fui ahí y como a los 2 meses me llamaron por teléfono y me dijeron, bueno, sí, vamos a editarlo el libro. Bueno, y ahí cuando vos entras, claro, es lo que yo decía hoy, ¿no? Vos ya sos el autor, ¿viste? Ya te recibe la secretaria con un café y ya te doran la píldora y Otro todo. nivel. Y ya ahí pasás empleado de ellos. En ese momento, ese instante, ya compraste el paquete y sos empleado de ellos. Y bueno, yo en la torpeza, en la ignorancia, había escrito el libro con un programa de letras que se llamaba Newps, ya no existe, pero era un programa de letras, hacía letras. Entonces yo había hecho un libro físicamente, y lo tengo al día de hoy, y lo había encuadernado, con tapa, todo, ¿viste? Y cuando fui con eso, claro, era como el colibrí, ponele. Claro, una cosa sí. así. Y entonces cuando decidieron editarlo, tenía que estar en Word el libro, y yo no había escrito en Word, ni se podía pasar a Word, porque era un programa de letras. Tuvieron que poner una secretaria a pasarlo. Y la secretaria pasaba, eran todos valores técnicos, con comas, ¿viste? 10,9. Y te ponía 1,90, ponele. Claro. Eso hubo que releer y peinar el libro un montón de veces. Después el segundo ya no. Fue vendido el libro, yo ahí gané unos pesos, no voy a negar, gané una platita. Y fue la primera vez que fui a la feria del libro a ver mi libro. Mirá. Que eso ustedes lo saben, es una... Muy orgullo. Sí, Una satisfacción. una Sí, satisfacción, eso es una, ya, ahí Es como ya. un viaje, ¿no? Es como ir... Sí, eso sí. interesante. Y ahí fue cuando hice esa experiencia con la edición y con el manejo de la escritura y demás. Pero después el salto, digamos, que me empezó a revolucionar la cabeza fue lo de la ficción, y cuando hice el taller con ellos, bueno, ahí fue cuando me dio a mí muchas herramientas. Aparte de todo, aparte de esto que estás contando, digamos, escribiste un libro técnico, ficción, aparte pintor. Sí, Eso. bueno, sigue siendo parte de la misma ruta, ¿no? Claro, Es la expresión, yo lo uso como un mecanismo de expresión. Al principio pintaba como todos, viste, agarraba algo y pintaba un paisaje, pintaba un caballo, y con el tiempo empecé a darme cuenta que no, porque mi ruta es expresión, y entonces yo me pongo ahora a la mañana, hoy a la mañana estuve pintando, y yo me pongo a la mañana y pinto, y es abstracto lo que pinto. O sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero ya es como que ya no estoy, ya me corrí, incluso con la escritura, con todos los procesos de mi vida, ya me corrí de la mirada del otro. Claro. Lo digo con respeto, No, pero digo, como yo más o menos hago lo mismo con mi dibujo, a veces tengo y vos, gente que no lo vos entiende. también con Claro. tu obra, por ejemplo, Claro. yo he visto obra tuya obra de mampostería, no sé cómo, Sí, de arquitectura, sí, y vos sos un distinto. Sí, y bueno, habrás tenido también gente que te decía, Sí, no es sí. por ahí. No, sí, ¿Viste? sí. Porque No, hay un molde de cómo claro, hacer las tuve cosas. muchas críticas con arquitectos. Claro, por Después eso. me invitaron y Claro. los arquitectos tuvieron. Pero hay un momento donde uno algo le pasa adentro y dice, es por acá igual. Claro, Sí, por eso tenés yo a él le decía que estuve hablando con Tula los problemas que tenía yo con la municipalidad. Claro. Las obras que me clausuraban y todo. Claro. Y seguía igual, ¿viste? Con la mía. Y bueno, y es lo mismo que hacemos. Sí, hay un precio en ser un distinto, y uno a veces no está preparado para pagarlo. Lo vas a pagar igual, pero a veces no estás preparado, y entonces, claro, hay crítica y esto, y vos lo tomás como que es algo hacia vos, ¿viste? Y en realidad no, es la mirada del otro. Bueno, vos lo sabés muy bien, vos. Tu estudio va por ahí, digamos, ¿no? Es lo que mira el otro, pero vos no podés a lo Pero mejor... el que lo conoces te da bronca, ¿me entendés? Bueno, ahí está. Yo fui alumna de ella. Sí. Bien.
Y a mí me daba una terrible bronca. ¿Qué cosa te da bronca? ¿Ser alumna de él? No. Qué feo lo que decís. No. Y encima, Y encima acá la radio, Carmen. No, Mira que lo escucha ustedes todo el mundo, me cargan. Yo he sido alumna de él, yo soy psicóloga social y él fue mi profesor Mirá. de psicología. Y fue un excelente profesor, explicaba y leía y no era el No sé, chistoso de todos Ustedes no saben, pero yo estuve ahí y mi hija. Y las dos salimos encantadas con este personaje estrafalario que es Tula, pero que es un profesor excelente. Sí, Por sí. eso yo me da bronca cuando, ay, míralo, no sé, tengo ganas de matar a alguno. No, lo que porque pasa es que- así, pero lo admiré por su forma de explicar, Claro, porque sí. él se sentaba, nene, agarraba el libro y en esa hora o media hora que teníamos te explicaba todo letra por letra. No era Tula, era el profesor. Sí. Después, después te cargaba, después te decía cosas. Eso es enseñar. Claro. ¿Me Claro, entendés? claro. Porque te sentás. A mí me pasaba. ¿Cómo podés decirle eso a los chicos? Yo les digo lo que quiero. Claro. Después fui vicedirectora, a mí no me pasaba a nadie el poncho, ¿viste? Pero eso es ser profesor. Claro. Es darle al otro lo que realmente necesita. Y eso hace un verdadero escritor. Claro. Le da al otro Claro. lo que necesita. Claro. Perdón. No, está bien, está bien. Volviendo al tema de la pintura, yo te atestiguo lo que has dicho de tu carrera en la pintura, porque he tenido Otra. la satisfacción de ir a ver una muestra tuya, Ah. donde se mira. ve todo el recorrido artístico de la primera obra, Claro. casi infantil, de principiante, y tu última obra, revolucionada, abstracta, pasando por todos los estilos. Claro. Así que, bueno, Lo que pasa que pintar tiene una parte que tiene que ver con técnica, ¿no? Con aprender a manejar y la tela, igual que una hoja, ¿eh? La tela blanca intimida. La hoja intimida, ¿viste? Cuando Sí. intimida, el blanco, ¿no? Sí. El cero, intimida el cero. Sí. El punto cero intimida. Y en la pintura sucede lo mismo, porque vos decís, uy, la voy a arruinar esta tela, que costó 10.000 pesos. Sí, ponele. Y la arruino. Y estás con el pincel en la mano, cargado con la pintura y la arruino. ¿No? ¿Entendés? Hay ahí en ese punto cero una cosa que es muy dramática para el que arranca. Y más todavía si la obra es abstracta. Entonces la única manera que yo conozco es hacer una meditación previa, es entrar dentro mío y luego largarme. Y cuando vas pintando y va quedando más o menos algo potable, después decís, bueno, no quiero seguir metiendo cuchara porque lo voy a arruinar. Pasa, y bueno, pasa. y Yo nunca bueno. pinté al óleo ni nada, acuarela hice. Sí. Pero pasa Y- eso, y que bueno. quería arreglarlo y Ah. Qué lo maravilla, cuando hagas otra exposición, por Sí, favor sí. avisame. Pintás. Sí, ¿Eh? sí, sí. Ahí, ¿Cómo? ¿Tenés intenciones de hacer otra Que nos posición? invite. Sí, tengo que generar obra porque yo tuve un parate creativo, digamos, de 1 año y pico, o más, 2 años casi, y tuve como un freno creativo donde no me salía, ¿viste? Como que por alguna razón te frenás. sí. Porque yo digo esto, cuando uno hace desde adentro, hay un momento que vos lo de adentro lo empezás a sacar. Es como pasa, por ejemplo, en otros campos, ¿no? Empezás a volcar lo que tenés, volcar, y te vacías. Exacto. Le pasa a los músicos, por esa es la ejemplo, definición. y te vacías. Lo cual está buenísimo, porque vos vaciar es muy importante. Vaciar permite volver a llenar. Claro, Exacto. claro, claro. ¿Viste? Está bueno eso, Ahora, está bueno. claro, pero cuando el vaso queda vacío, vos estás vacío, literal. Te asusta. Y te asusta. Y entonces ahí veía la tela grande, me manqué con una tela grande, que la tengo al día de hoy en el negocio, y cada vez que la veo digo, está sin terminar. Y todo bien, dice, qué hermoso eso, está sin terminar, yo lo sé. Bueno, pero ¿por qué? Porque no me decía la tela y yo no la entendía y bueno, y ahí me frené. Y eso para mí, que fue una crisis, un momento de crisis, después no podía volver a retomar tela grande. Compré la tela, tengo ahí, pero viste, no la podía retomar. Recién ahora estoy retomando. Entonces leí, perdóname que quiero decir algo, Sí. leí un libro que me encantó, que se llama El Camino del Artista,
que era de ejercicios, y decía, empezá a hacer algo chiquitito. Agarrá así un cartoncito y pintá el cartoncito. El paso a paso. El paso a paso. Como, viste, reeducate. No sabía de eso. Ahí está, bueno, no sabía. Bueno, nos están diciendo que ya nos tenemos que ir, pero antes quisiera pasar este mensajito de la compañera Marina Ábalos, que dice: mis hermosos de Sade, Pablo, Mazuca, Rubén Pergamen, Carmen y todos los los creativos que siempre tienen en su mesa, y a Otto, gran bibliotecario, especialmente saludos a mi querido amigo Alberto Cadaval. Gran programa, saludos a todos, todas, todes. Así que un saludo, muchas gracias Marina por estar prendida ahí del otro lado, gracias a Carlito, pero fundamentalmente gracias a nuestro invitado, querido amigo Daniel López. Muchas gracias, Dani, por venir. Vale, gracias por invitarme. Muy buena la charla, genial. Muy buena enseñanza, ¿no? Y a Pablito Mazuca, que se tuvo que ir corriendo por el tren. Ya el tren se va. Y al Néstor, que podíamos haber hecho el pase ya que vaya ingresando, de radicado en el conurbano. Así que quédense, que en la 85.9 que viene un programón. Nos estamos viendo. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Vuelan con la música palabras que brotan desde